Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tata Crochet. Mi nombre es Sandra. En el día de hoy les quiero enseñar cómo elaborar una sencilla bufanda. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: aguja, lana, tijera, cinta métrica y esta otra lana que tengo acá. La vamos a hacer en 2 tonos. Empecemos en el día de hoy el proyecto. Vamos a hacer una tira de cadenetas que más o menos nos mida 13 centímetros de ancho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 13 centímetros. Vamos a ver. Si ustedes la quieren más ancha, pues le dan más cadenetas. Yo la quiero de 13 centímetros. Todavía falta 1 centímetro más, como 6 cadenitas más. Ok, ahí está, 13 centímetros. Cuando vayamos a medir la tira de cadeneta, no vayamos a estirar el estambre. Nos dio 13 centímetros. Ese va a ser el ancho de nuestra bufanda. Vamos a hacer sobre ella varetas. Hago 1, 2, 3, que esta para mí cuenta como mi primera vareta. Luego en el tercer punto saco lazada y hago mi segundo punto. O sea que las 3 primeras me contaron como mi primera vareta y la segunda mi segunda vareta. Luego hacemos una vareta en cada cadeneta. Así la hacemos a toda la tira hasta que lleguemos al final. Tomamos, metemos, sacamos lazada y hacemos la vareta completa. Vamos a hacerle y nos vemos al final, una en cada cadeneta, hasta que lleguemos aquí a este extremo. Ya vamos a llegar aquí al final. Hacemos nuestro último palito, hacemos una cadeneta, volteamos el tejido y aquí en mi primer punto saco un medio punto. ¿Ok? Hago 1 y 2 cadenetas, tomo lazada, cuento 1 y 2, ahí meto y hago mi primera vareta. Luego tomo lazada, me devuelvo, y saco mi otra vareta. Tomo lazada, cuento 1, 2, ahí en el segundo tomo lazada, me devuelvo y saco mi vareta. Vuelvo a tomar lazada, 1, 2, meto, saco, cierro mi palito, tomo lazada, me devuelvo y en este punto hago mi vareta. O sea que él nos va quedando como unas crucecitas, o sea, los palitos o las varetas quedan en cruz. Tomo lazada, 1, 2, saco mi vareta y en este que me salté, tomo lazada, meto, saco mi vareta y la cierro. ¿Ven? Así nos va quedando, así le vamos a hacer toda esta hilera hasta que lleguemos acá.
Bueno, yo adelanté acá. Voy a terminar esta tercera vuelta. 1, 2. Hacemos la vareta. Tomamos lazada, nos devolvemos. Vamos a hacer el último. 1, 2. Tomamos lazada. Hacemos la vareta, nos devolvemos. Aquí al final hago una vareta. En cada extremo, aquí al iniciar y aquí al finalizar, hacemos una vareta. Volteamos el tejido, hacemos una cadeneta, metemos en el primer punto, hacemos un punto bajo, 1 y 2. Tomamos lazada, contamos 1, 2, hacemos la vareta, tomamos lazada, nos devolvemos y hacemos la vareta. ¿Sí ve? Aquí fue nuestra primera vareta y después hicimos la crucecita. Y así le vamos a hacer en todas las vueltas. Contamos 1, 2, metemos 1, 2, tomamos lazada, nos devolvemos y hacemos la vareta. Así le vamos a hacer hasta el largo deseado. Una bufanda de medir 150 centímetros de largo es lo más aconsejable. Si la queremos más larguita, pues le echamos unas vueltas de más. Si la queremos más cortas, unas vueltas de menos. Pero lo más aconsejable es 150 centímetros de largo. Vamos a hacerle entonces el largo deseado y nos vemos al finalizar. Bueno, aquí les acerqué un poco la cámara para que veamos bien cómo va quedando la puntada. Nos queda la crucecita una debajo de otra. Aquí vamos a explicarle bien al finalizar. Este es el último que voy a hacer. Cuento 1, 2. Hago mi vareta. Me devuelvo. Y aquí en el último yo hago una vareta. Lo que le decía anteriormente, finalizamos con una vareta sencilla y iniciamos con una vareta sencilla. Entonces yo volteo el tejido, hago una cadeneta, en el primer punto meto, hago mi punto bajo, 1, 2, tomo lazada, 1, 2, aquí en el segundo meto mi vareta, tomo lazada, me devuelvo y hago la vareta, tomo lazada, 1, 2, cierro mi vareta, tomo lazada, me devuelvo y cierro mi vareta, 1, 2, y así le vamos a hacer todas las vueltas. Todas las vueltas son iguales hasta que lleguemos al largo deseado de nuestra bufanda. Y allá nos vemos. Vamos a hacer ya la última vuelta de cruces para finalizar la bufanda. Salto un punto y en el que sigue hago mi vareta. Luego tomo lazada y me devuelvo en el punto que salté y hago mi otra vareta. Y así formo la cruz, la última. Luego aquí meto y hago una vareta. O sea que en los extremos hago una vareta para iniciar y una vareta para finalizar. Damos la vuelta a la bufanda. Entonces en el primer punto, en este, saco, hago un medio punto y una cadeneta. Tomo lazada y en el que sigue hago una vareta. Luego en cada uno de los puntos en esta vuelta
vamos a hacer una vareta por cada punto. Tomamos la lazada, metemos en el punto, sacamos y hacemos la vareta. Y así le vamos a hacer completa toda la vuelta hasta finalizar aquí y allá nos vemos. Aquí ya vamos a finalizar ya con las últimas varetas para terminar la vuelta. Termina aquí en el último. Okay. Corto con las tijeras. A lo fuerte. Después esta puntadita por acá, la hebrita la vamos escondiendo hasta que ya desaparezca. Vamos a pegarle los flecos. Yo corté un cartón ahora la terminamos de esconder. Yo corté un cartón que mide 13 centímetros por 17 centímetros. Entonces, aquí ¿qué hacemos? El número de flecos que queremos colocarle a la bufanda. Y luego, entonces los cortamos para colocarlos uno a uno. Bueno, aquí en cada punto vamos a colocar un fleco. Cuadramos que nos quede a mitad. Ahí está cuadradito. Luego metemos la aguja en el primer punto. Tomamos el fleco, lo sacamos y lo jalamos. Listo. Hacemos el segundo. Cuadramos el fleco y nos quede exactito para que quede cuadradito. Yo me voy a saltar un punto porque en el otro punto voy a colocar el crema. O sea que yo voy a colocar un fleco crema, un fleco verde. ¿Ve qué fácil es? Y así le vamos a hacer todo hasta que lleguemos al extremo es muy fácil, solo que cuando lo jalamos lo apretamos y así nos va quedando bien bonitos los flecos. Vamos a hacerle todo hasta acá y nos vemos ahí. Ya lo terminamos. Pueden colocar 2 flecos por cada punto para que así les quede mucho más tupidito. Ya va al gusto de todos ustedes. Hemos terminado el tutorial por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y haya sido del agrado de todos ustedes. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal. Compartan, regálenme un like y nos vemos hasta el próximo tutorial. Que mi Dios los bendiga grandemente a todos. Bye.